Un valle estrecho, la luz de la luna bloqueada por densas nubes, el viento silbando entre las grietas de las piedras, respiraciones agitadas, balas volando desde 4 direcciones, y cada mirada entre los miembros del equipo sellado decía una sola cosa: estamos perdiendo. Desde algún lugar en lo alto, un solo disparo rasgó la oscuridad de la noche, tan preciso que ambos bandos dejaron de disparar por un instante. El silencio se prolongó como la muerte misma. ¿Quién estaba allí arriba? ¿Y por qué disparaban por nosotros? ¿Alguna vez has presenciado un momento en que todo cambió porque alguien se negó a irse? Comparte esta historia para que todos sepan lo que es la verdadera valentía. El equipo Hecho 4 estaba atrapado en una pesadilla que debería haber terminado hace horas. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento rutinaria se había convertido en un tiroteo continuo en un terreno que parecía diseñado por un dios sádico. El sargento Mike Rodríguez apoyó la espalda contra una roca que probablemente había estado en este valle afgano desde tiempos inmemoriales, escuchando las balas crujir sobre su cabeza como avispas furiosas. Su equipo se había reducido a 4 combatientes efectivos del elemento original de 6 hombres. El suboficial James Washington había recibido metralla en la pierna durante el contacto inicial, y el auxiliar de hospital Danny Chen se esforzaba por mantenerlo en movimiento mientras curaba su propia herida en el hombro. «Serge, tenemos que movernos», susurró el suboficial Marcus Torres, mientras extraía un cargador vacío y revisaba la munición que le quedaba. «Nos flanquean desde la cresta oriental». Rodríguez lo sabía. A través de sus gafas de visión nocturna, podía ver destellos de fuego que centelleaban como estrellas mortíferas desde posiciones elevadas por 3 lados. El enemigo los tenía acorralados, sin ningún sitio a donde huir, salvo adentrándose en el valle, donde más hostiles esperaban ocultos. La situación táctica era desesperada. Sin apoyo aéreo disponible debido al mal tiempo, sin fuerza de reacción rápida a su alcance. Las comunicaciones con el cuartel general se reducían a fragmentos de película estática que no revelaban nada sobre el rescate ni la extracción. «¿Cuánta munición?», preguntó Rodríguez, aunque ya sospechaba la respuesta. «2 cargadores», respondió Torres. «Más lo que lleve Washington». «1,5», gritó Washington apretando los dientes. «Y no me puedo mover precisamente ahora mismo». Chen levantó la vista de la herida de Washington. «No vamos a escapar de esta oleada a tiros. Son demasiados». Rodríguez había llegado a la misma conclusión hacía 20 minutos. La fuerza enemiga lo superaba en número al menos 3-1, ocupaba posiciones superiores y demostraba la disciplina táctica que sugería entrenamiento militar profesional en lugar de insurgentes al azar. «Quizás deberíamos considerar la rendición», susurró Torres, expresando lo que todos pensaban. «Negativo», respondió Rodríguez automáticamente, aunque en secreto se preguntaba si esa sería su única opción. Las historias sobre lo que le sucedía al personal de operaciones especiales capturado en esta región no eran alentadoras. A través del caos del fuego enemigo, Rodríguez vislumbró movimiento en la lejana ladera de la montaña. Una sombra que apareció brevemente bajo un rayo de luna antes de desaparecer tras una cubierta rocosa. «Contacto en la ladera norte», susurró por la radio. «Un solo individuo. Alcance aproximado de 800 metros. ¿Amigo o enemigo?», preguntó Torres, apuntando la mira de su rifle hacia la zona. «Desconocido. Podría ser otro tirador acercándose». La idea de que más fuerzas enemigas se unieran al combate le revolvió el estómago. Ya estaban superados en número y armamento. Añadir otro elemento hostil convertiría las circunstancias desesperadas en una muerte segura. Lo que no sabía era que la sombra pertenecía a alguien a quien el ejército había declarado oficialmente desaparecido en combate 3 años antes. Alguien que había desaparecido de todos los registros después de que una operación clasificada saliera catastróficamente mal en las montañas de Pakistán. Alguien que había estado observando su tiroteo, que se desarrolló a través de una mira telescópica de alta potencia durante los últimos 40 minutos,
calculando ángulos y distancias con la precisión de un matemático y el instinto de un depredador. Evelyn Kahn llevaba 3 años viviendo en estas montañas, sobreviviendo de la tierra y evitando todo contacto con las fuerzas militares. Había construido un pequeño refugio en un sistema de cuevas que le protegía del clima y la ocultaba de la vigilancia aérea. Sus únicas posesiones eran equipo básico de supervivencia, suministros médicos y el rifle de francotirador M2010 mejorado y personalizado, que se había reportado destruido en el mismo incidente que la borró de la existencia oficial. Estaba monitoreando frecuencias de radio cuando las desesperadas llamadas de auxilio de Echo 4 atravesaron la estática. La curiosidad profesional la había llevado a esta cresta para observar la situación táctica. Lo que vio abajo le heló la sangre. 4 soldados estadounidenses luchando por sus vidas contra todo pronóstico, sin apoyo ni salida. La misma pesadilla que había acabado con su carrera militar y la había enviado a un exilio autoimpuesto. Evelyn revisó el mecanismo de su rifle y confirmó que tenía el cargador lleno de 300 balas Winchester Magnum. Y se acomodó en una posición de tiro que proporcionaba una visión clara de las posiciones enemigas que se encontraban abajo. Algunos fantasmas nunca morían del todo. Solo esperaban el momento oportuno para recordar quiénes eran. Evelyn Kahn llevaba oficialmente muerta 3 años, 4 meses y 16 días. La mujer que miraba a través de la mira telescópica Smith y Bender de su rifle M210 se parecía poco a la francotiradora condecorada que alguna vez ostentó el récord de la muerte confirmada más larga en las montañas del Hindú Kush. Su cabello oscuro ahora era más largo, cubierto de canas prematuras por años de estrés por la supervivencia. Su rostro estaba curtido por la exposición a condiciones extremas y marcado por las líneas de expresión que surgen al cargar con un peso insoportable. Pero sus manos eran firmes como una roca y su mirada tan aguda como el día en que desapareció de los registros militares. La versión oficial afirmaba que la capitana Evelyn Kahn había muerto durante una operación clasificada en Pakistán. Accidente de helicóptero, sin supervivientes, cuerpo nunca recuperado debido a territorio hostil. A su familia le habían entregado una bandera en un emotivo discurso sobre sacrificio y servicio. La verdad era más compleja. 3 años atrás, Evelyn lideraba un equipo conjunto de operaciones especiales en una misión de eliminación de objetivos de alto riesgo. La inteligencia había sido impecable. La planificación, meticulosa. La ejecución, impecable. Hasta el momento en que todo salió catastróficamente mal, el edificio objetivo había sido cargado con suficientes explosivos como para arrasar una manzana. Su disparo de francotirador desencadenó una reacción en cadena que mató no solo al objetivo, sino también a 17 civiles en las estructuras circundantes, incluyendo una escuela que, según inteligencia, estaba vacía. Tras el incidente, alguien debía asumir la responsabilidad de las bajas civiles. Alguien debía ser culpado por una operación que había tenido éxito táctico pero había fracasado moralmente. Evelyn se había ofrecido como voluntaria para ser esa persona, aceptando toda la responsabilidad a cambio de proteger a su equipo y preservar los métodos clasificados. El trato era simple: desaparecer por completo, no contactar jamás a familiares ni amigos, no revelar jamás las verdaderas circunstancias de la misión. A cambio, su equipo evitaría un juicio militar y las familias de las víctimas civiles recibirían una compensación sustancial. Evelyn lo había dejado todo: carrera, identidad y futuro para preservar una verdad. Eso jamás podría decirse en voz alta. Durante 3 años, había vivido como un fantasma en estas montañas, sobreviviendo gracias a las habilidades aprendidas durante el entrenamiento de supervivencia y al dinero que había ganado en equipo durante su última operación. Había monitoreado el tráfico de radio, pero nunca había transmitido. Había observado operaciones militares, pero nunca había interferido hasta esta noche. A través de su mira, podía ver la situación táctica que se desarrollaba abajo con una claridad cristalina. Echo 4 estaba atrapado en una típica zona de aniquilación, con fuerzas enemigas ocupando posiciones elevadas en 3 lados.
El equipo sellado tenía quizás 10 minutos antes de que el fuego concentrado desde múltiples ángulos hiciera insostenible su posición. Evelyn estudió las posiciones enemigas mediante imágenes térmicas, contando los fogonazos e identificando objetivos clave. 12 tiradores confirmados, posiblemente más ocultos. La principal amenaza era un equipo de francotiradores en la cresta oriental, que tenía una línea de visión clara hacia la posición de hecho Force y disparaba metódicamente con precisión para evitar el movimiento. El alcance era de 1247 metros totalmente dentro de sus capacidades, incluso con estas condiciones de viento. Su escáner de radio captó las transmisiones desesperadas de Hecho 4. Cualquier estación, aquí Hecho 4 Alfa, solicitando asistencia inmediata. Estamos inmovilizados y sufrimos muchas bajas. Solicito fuego de apoyo inmediato o extracción. Las respuestas fueron negativas en su mayoría. No hay recursos disponibles. El clima es demasiado severo para las operaciones con helicópteros. Las fuerzas terrestres están demasiado lejos para brindar asistencia oportuna. Hecho 4 estaba solo. Evelyn ajustó su mira telescópica para medir el alcance y la corrección del viento. Sintiendo cómo la memoria muscular se apoderaba de su cuerpo mientras realizaba cálculos que antes eran tan naturales como respirar. El M210 había sido modificado más allá de las especificaciones militares. Cañón personalizado, grupo de disparo mejorado, munición especializada que ella misma había estado fabricando durante 3 años. Había jurado no volver a usar habilidades militares, no ponerse en situaciones donde sus acciones pudieran resultar en la muerte. La culpa de Pakistán casi la había destruido, y solo el aislamiento completo le había permitido mantener la cordura. Pero ver morir a soldados estadounidenses cuando tenía el poder de salvarlos era un tipo de culpa completamente diferente. Evelyn sintonizó su radio en la frecuencia de emergencia que Hecho 4 monitoreaba. Hecho 4 Alfa, aquí Overwatch. Tengo vigilada su posición y estoy preparada para brindar fuego de apoyo. La voz de Rodríguez se escuchó de inmediato. Overwatch, identifíquese y a sus. Autorización. Eco 4 Alfa 4. No tengo autorización para nada ni autorización para nada, pero puedo disparar justo donde las necesitas. ¿Cuál es tu situación? Una pausa. Vigilancia. Tenemos varios enemigos en posiciones elevadas. Peligro cerca de nuestra ubicación. Necesitamos fuego de precisión para romper el contacto. Recibido. Eco 4. He identificado 12 posiciones hostiles. Primero, atacando al equipo de francotiradores de tu flanco este. Cuando los veas caer, dirígete al afloramiento 30 metros al norte de tu posición actual. Evelyn se acomodó en su posición de tiro, controlando su respiración y sintiendo que su ritmo cardíaco se desaceleraba al ritmo que una vez la convirtió en la francotiradora más temida de Asia Central. La mira se fijó en la cabeza del francotirador enemigo, visible a través del reflejo de su mira a la luz de la luna. Eco 4. Misión de fuego en 3, 2, 1. El M210 habló una vez, su informe silenciado apenas audible por encima del viento. A 1247 metros de distancia, la cabeza del francotirador enemigo se echó hacia atrás como un disparo del calibre .300 Winchester Magnum acabó con su amenaza para siempre. El Phantom había regresado. El efecto del primer disparo de Evelyn resonó en el campo de batalla como una piedra arrojada a aguas tranquilas. El equipo de francotiradores enemigos en la cresta oriental enmudeció de inmediato. Su fuego de precisión, que había mantenido a Hecho 4 inmovilizado, desapareció repentinamente de la letal sinfonía del combate. A través de su mira, Evelyn observó al observador buscar refugio. La sangre de su compañero salpicaba las rocas tras su posición. Con el francotirador oriental eliminado, Evelyn transmitió con calma: Hecho 4, muévete ahora. Rodríguez no dudó. Los soldados profesionales reconocían la competencia en cuanto la encontraban. Y ese disparo se había ejecutado con precisión quirúrgica en condiciones que desafiarían a cualquier tirador del mundo.
Torres Washington, atado a ese afloramiento, Chen proporcionaba fuego de cobertura. Mientras Echo 4 iniciaba su movimiento táctico, Evelyn ya estaba localizando a su próximo objetivo. Los hostiles reaccionaban a la pérdida de su francotirador con la previsible confusión. Algunos buscaban mejor cobertura, otros intentaban identificar el origen de la amenaza. Objetivo 2. Ametralladora en la ladera sur, a unos 980 m de distancia. El arma suprimía el movimiento del Echo 4 con fuego automático, lo que los obligaba a mantenerse pegados al suelo en lugar de avanzar a mejores posiciones. Evelyn se adaptó a la disminución del alcance y al viento cruzado, adelantando ligeramente a los objetivos mientras reposicionaba su arma. El ametrallador era bueno, usaba técnicas de disparo y movimiento adecuadas, y nunca permanecía en una posición el tiempo suficiente para ser fácilmente atacado. Pero Evelyn había cazado a profesionales durante años antes de su exilio. Esperó a que el artillero se detuviera para recargar. Su atención se centró en cambiar las cintas de munición en lugar de buscar amenazas. El segundo disparo del M210 lo impactó en el centro de su masa, alejándolo de su arma y girándolo hacia abajo por la ladera rocosa. Arma automática del sur neutralizada, informó. Continúe el movimiento a posición secundaria. Echo 4 se movía con renovada confianza, comprendiendo que contaban con Ángel Guardián como vigilancia de precisión. Sus límites tácticos se volvieron más agresivos, aprovechando la supresión que Evelyn proporcionaba para alcanzar mejores posiciones defensivas. Pero el enemigo también se estaba adaptando. A través de su mira térmica, Evelyn podía ver a los hostiles moverse hacia el flanco. La nueva posición del Echo 4 desde la cresta oeste. 3 hombres con rifles de asalto usaban el terreno para enmascarar su aproximación, manteniéndose fuera del alcance óptimo de las armas del SEAL. Esto requeriría un tipo de disparo diferente. El objetivo 3 se movía lateralmente por la ladera a aproximadamente 850 metros, usando rocas como cobertura y moviéndose de forma impredecible para evitar el fuego de los francotiradores. Evelyn tendría una breve oportunidad cuando él cruzara un espacio abierto entre 2 formaciones rocosas. Ella le llevaba 60 centímetros de ventaja al objetivo, considerando su velocidad en el tiempo de vuelo de la bala. Cuando emergió en la zona de ataque, su mira lo esperaba. El tercer disparo lo derribó en terreno abierto, su arma resonando por la ladera mientras su cuerpo se desplomaba. Movimiento hostil de flanqueo neutralizado, transmitió Evelyn. 2 más en la ladera oeste, pero se están retirando. Lo que no mencionó fue el fogonazo que había visto en la cresta norte. Otro equipo de francotiradores intentaba posicionarse para atacarla. El enemigo había identificado su ubicación general y se movía para eliminar la amenaza. Ella representaba. Bien, que vengan. Evelyn desmontó su posición y se movió 30 metros hacia una nueva posición de tiro, aprovechando el terreno accidentado para enmascarar su movimiento mientras mantenía la línea de visión hacia la posición de Echo. El francotirador de Northern Ridge estaba a aproximadamente 1100 metros de distancia, parcialmente oculto tras una cobertura rocosa que limitaba su exposición. Este sería el disparo más difícil del combate. A través de su mira, podía ver el cañón del rifle del francotirador enemigo sobresaliendo de detrás de una roca, con destellos ocasionales del objetivo de su mira reflejando la luz de la luna. Estaba explorando sistemáticamente, intentando localizar su posición de tiro anterior. Evelyn estudió el terreno entre su posición y la de él, calculando la caída de la bala y la deriva del viento para la distancia extendida. El 300 Winchester Magnum era un cartucho potente, pero la física seguía siendo aplicable a esas distancias. Esperó a que el francotirador enemigo se estableciera en posición de tiro. Su atención se centró en el valle donde creía que podría estar escondida. Cuando su mira dejó de moverse y comenzó el patrón de respiración que precedía a un disparo de precisión, Evelyn estaba lista. Su cuarto disparo fue perfecto, abriéndose paso entre los afloramientos rocosos para encontrar la estrecha ventana donde se veía la cabeza del francotirador enemigo.
La bala impactó justo encima de su ojo izquierdo, acabando con su amenaza y haciendo que su rifle rodara montaña abajo. Vigilancia norte eliminada, informó. Eco 4, tiene salida libre al noreste. Muévase ahora antes de que traigan refuerzos. La voz de Rodríguez transmitía asombro a pesar de la tensión del combate. Vigilancia, tiro excepcional. ¿Quién demonios es usted? Evelyn ya estaba empacando su equipo, preparándose para desaparecer de nuevo en la naturaleza montañosa antes de que llegaran los refuerzos enemigos. El combate había durado 12 minutos, durante los cuales había disparado 4 tiros y eliminado 4 objetivos a distancias de entre 850 y 1247 metros. Solo alguien que estaba en los alrededores, respondió, colgándose el rifle y comenzando su retirada hacia las rutas de escape predeterminadas. Vigilancia, necesitamos saber cómo contactarlo, insistió Rodríguez. El mando querrá informar sobre este combate. El mando no necesita saber nada de esto, Evelyn. Respondió con firmeza. Hecho 4. Continúa tu movimiento hacia la cresta noreste. Encontrarás un sendero que lleva a un terreno más fácil. ¿Cómo sabes del sendero? Llevo mucho tiempo recorriendo estas montañas. Mientras avanzaba en la oscuridad, Evelyn monitoreó la comunicación por radio de Hecho 4 para asegurarse de que llegaran a un lugar seguro. El equipo SEAL estaba ejecutando una retirada ejemplar, aprovechando el respiro que les había proporcionado su fuego de precisión para alcanzar un terreno que favoreciera su supervivencia. Al amanecer, estarían a salvo de peligro inmediato y podrían solicitar la extracción. Al amanecer, Evelyn estaría de vuelta en su escondite en la montaña, invisible a los satélites e indetectable para las fuerzas terrestres. Algunos fantasmas era mejor no molestarlos. Mientras la primera luz gris del amanecer pintaba las montañas orientales, Hecho 4 llegó al punto de encuentro que Evelyn les había indicado. Una depresión protegida en las rocas que les proporcionaba ocultamiento de la observación aérea y buenos campos de tiro en múltiples direcciones. Rodríguez estaba comprobando el estado de su equipo cuando notó el dinero oculto bajo una lona de camuflaje. Alguien había dejado suministros médicos, agua, pastillas purificadoras, raciones energéticas y baterías nuevas para su equipo de radio. Todo lo que un equipo varado necesitaría para sobrevivir hasta que llegara la extracción. ¿Quién demonios dejó esto aquí?, se preguntó Torres, examinando los suministros con interés profesional. La misma persona que nos salvó el pellejo anoche, respondió Rodríguez, activando su radio. Supervisión, aquí Hecho 4. Gracias por los suministros. No hubo respuesta. Su misteriosa guardiana se había quedado en silencio tras guiarlos a un lugar seguro, desapareciendo tan completamente como había aparecido. Washington, con la herida de la pierna debidamente vendada con suministros del dinero, examinaba algo que había encontrado escondido debajo del botiquín. Un pequeño trozo de tela que le heló la sangre. Serge, dijo en voz baja, tienes que ver esto. Rodríguez examinó el objeto que Washington había descubierto. Un parche de la unidad descolorido y desgastado por años de uso. Fondo negro con un halcón plateado en vuelo. Alas desplegadas. Garras extendidas. Debajo del halcón, una escritura apenas legible decía: 432ª ala de operaciones especiales. Muerte desde arriba. La 432ª no existían. Nunca existieron, según los registros públicos. Pero todos los veteranos de operaciones especiales conocían las historias. Relatos susurrados de tiradores de precisión que operaban fuera de las estructuras de mando normales, eliminando objetivos de alto valor visual con precisión quirúrgica. «Dios mío», exclamó Torres, reconociendo su importancia. «Es un parche de unidad fantasma». Rodríguez miró la tela, y la comprensión surgió como un golpe físico. El 432º ala de operaciones especiales se había disuelto hacía 3 años tras un incidente clasificado en Pakistán. Su personal había sido reasignado,
dado de baja o simplemente había desaparecido de los registros militares. Eco 4. Aquí el 7. Entrando a su ubicación para extracción inmediata. El sonido de helicópteros acercándose significaba que su calvario casi había terminado. Pero Rodríguez no podía dejar de mirar el parche. Alguien que oficialmente no existía les había salvado la vida, les había proporcionado suministros esenciales y se había desvanecido sin buscar reconocimiento ni recompensa. Mientras el U-60 Black Hawk se posaba en la zona de aterrizaje, Rodríguez tomó una decisión que lo perseguiría durante años. Eco 4, carguen para la salida inmediata, gritó el jefe de tripulación por encima del rotor. Ruido. Rodríguez se guardó el parche de la unidad en el bolsillo en lugar de incluirlo en su informe posterior a la acción. Algunos secretos merecían ser protegidos, especialmente cuando pertenecían a alguien que lo había arriesgado todo para salvar vidas estadounidenses. El helicóptero despegó, llevando a Echo lejos de las montañas donde casi habían muerto. A medida que ganaban altura, Rodríguez escudriñó el terreno a través de las ventanas del avión, esperando vislumbrar por última vez a su ángel guardián. Las montañas no revelaban nada. Si ella estaba allí abajo observando su partida, permanecía invisible a ojos que debían su visión a su precisión y valentía. Señor, preguntó Torres durante el vuelo de regreso a la base. ¿Qué le dirá al mando sobre anoche? Rodríguez consideró sus opciones. La verdad desencadenaría investigaciones, búsquedas, intentos de localizar e identificar a su misterioso vigilante. Llamaría la atención no deseada sobre alguien que claramente había elegido permanecer oculto. Fuerzas amigas desconocidas proporcionaron fuego de apoyo de precisión durante el contacto con los hostiles, dijo. Finalmente, detalles no disponibles debido a dificultades de comunicación. La verdad técnica sin revelar información que pudiera comprometer la seguridad de su salvador. El mismo tipo de protección que probablemente les había brindado a otros durante su servicio militar. Washington asintió con aprobación. Algunas deudas no se pueden pagar con papeleo. ¿Y el dinero para los suministros?, preguntó Chen. ¿Qué dinero?, respondió Rodríguez, mirando a los ojos a cada miembro del equipo. Llegamos al punto de extracción usando nuestro propio equipo y entrenamiento. La conspiración del silencio fue unánime e inmediata. Echo 4 llevaría el secreto de su guardiana de la montaña por el resto de sus carreras, protegiendo su anonimato con la misma fiereza con la que ella había protegido sus vidas. Algunas historias eran demasiado importantes para contarlas, otras demasiado importantes para olvidarlas. Mientras el helicóptero desaparecía en el cielo matutino, las montañas volvieron a su antiguo silencio, guardando sus secretos como lo habían hecho durante incontables generaciones. Pero en un sistema de cuevas ocultas conocido solo por la fauna y los fantasmas, alguien limpiaba un rifle y se preparaba para desaparecer de nuevo en la naturaleza salvaje que se había convertido a la vez en prisión y santuario. 3 meses después, el sargento Rodríguez se encontraba en su despacho de oficial al mando en la base naval anfibia de Coronado, contemplando una citación enmarcada que nunca se entregaría oficialmente. El presidente de los Estados Unidos se complace en entregar la medalla Silver Star a la capitana Evelyn Kahn, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por su notable valentía e intrepidez en acción contra un enemigo armado. El coronel Marcus Hayes leyó en voz alta: el extraordinario heroísmo y la abnegada devoción al deber de la capitana K reflejaron un gran reconocimiento para ella y para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Rodríguez levantó la vista de la mención. Señor, creía que la capitana Khan había muerto en Pakistán. Oficialmente, así fue, respondió Hayes, cerrando el expediente que contenía el verdadero historial de servicio de Evelyn. Extraoficialmente, hemos estado rastreando informes de incidentes de tiro de precisión en la región del Hindú Kush que coinciden con su metodología. El coronel se acercó a su ventana, contemplando el Océano Pacífico, donde los equipos SEAL realizaban operaciones diarias de entrenamiento. Jóvenes guerreros preparándose para misiones que pondrían a prueba su valentía y exigirían sus vidas.
Su informe posterior a la acción fue una lectura interesante, continuó Hayes. Fuerzas amigas desconocidas proporcionando apoyo de fuego de precisión. 4 bajas enemigas confirmadas a larga distancia. Perfecta coordinación táctica a pesar de no haber contacto previo. Rodríguez guardó silencio, comprendiendo que algunas conversaciones requerían una gestión cuidadosa. Lo que pasa con los fantasmas, dijo Hayes pensativo, es que dejan rastros, evidencia balística, patrones tácticos, firmas de equipo. Alguien en esas montañas ha estado usando un rifle M210 personalizado que se suponía que había sido destruido hace 3 años. La insinuación flotaba entre ellos como el humo. Señor, con todo respeto, mi equipo se topó con un tirador desconocido que brindó asistencia durante una emergencia de combate. No tenemos información sobre su identidad ni antecedentes. Hayes sonrió levemente. Por supuesto que no. Y esa es exactamente la respuesta correcta. El coronel regresó a su escritorio y guardó el expediente de Evelyn bajo llave en un cajón clasificado. Sargento, hay personas en este mundo que lo han sacrificado todo por la seguridad nacional. Personas que han renunciado a sus identidades, a sus familias, a su futuro para proteger operaciones y salvar vidas. Sí, señor. A veces, la mejor manera de honrar ese sacrificio es dejar que sigan siendo fantasmas, proteger su anonimato con la misma fiereza con la que protegieron los intereses nacionales. Rodríguez comprendió perfectamente el mismo instinto que lo había llevado a guardar el parche de la unidad de Evelyn en lugar de incluirlo en los informes oficiales. Sin embargo, continuó Hayes, hay otras maneras de mostrar agradecimiento. Abrió otro archivo y extrajo una fotografía que mostraba un edificio recién construido rodeado de naturaleza montañosa. La Fundación Conmemorativa Evelyn Kahn terminó recientemente un centro de retiro para veteranos en Montana. Las donaciones anónimas se administran a través de estructuras legales que protegen la identidad del donante. Rodríguez estudió la fotografía, reconociendo el estilo arquitectónico diseñado para integrarse a la perfección con el entorno natural. Un lugar donde los guerreros heridos podían encontrar consuelo lejos de la burocracia militar y la atención mediática. El centro ofrece asesoramiento gratuito, terapia en la naturaleza y formación profesional para veteranos de operaciones especiales que lidian con traumas de combate, explicó Hayes. Sin papeleo, sin registros oficiales, sin preguntas sobre lo sucedido en el campo de batalla. ¿Alguien está cuidando a quienes cuidan del país?, observó Rodríguez. Alguien que entiende el costo del servicio mejor que la mayoría. Hayes guardó el segundo archivo bajo llave y se puso de pie, señalando el final de la conversación. Pero cuando Rodríguez llegó a la puerta, la voz del coronel lo detuvo. Sargento, si alguna vez se encuentra en la naturaleza de Montana y se encuentra con alguien que aprecie saber que Echo llegó sano y salvo a casa, ese conocimiento sería un regalo en sí mismo. Rodríguez asintió, comprendiendo el mensaje dentro del mensaje. 6 semanas después, Rodríguez se encontraba en un sendero de montaña en el Parque Nacional Glaciar, aparentemente de vacaciones, pero en realidad siguiendo rumores e instintos que lo habían llevado a ese remoto lugar. Dejó un pequeño objeto en una roca prominente donde cualquier excursionista que pasara lo encontraría. El parche de la unidad de Echo 4 junto con una nota escrita a mano. Para el fantasma de la montaña, Echo 4 le envía saludos y gratitud. Llegamos a casa gracias a ti. No lo olvidaremos. Rodríguez nunca vio quién recuperó los objetos, pero habían desaparecido cuando regresó a la mañana siguiente. A veces el honor no requería reconocimiento. A veces, los grandes héroes eran los que desaparecían en la leyenda, recordados solo por aquellos cuyas vidas tocaron. En la vasta naturaleza del oeste americano, alguien recorría senderos de montaña y velaba por un país que nunca conocería su nombre. Pero los guerreros que ella salvó llevarían ese nombre en sus corazones para siempre. Algunas deudas jamás podrían pagarse, pero podrían honrarse a través de las historias transmitidas de generación en generación de quienes sirvieron. Si alguna vez has conocido a alguien así, comparte su historia.
Que su honor nunca caiga en el olvido. Comparte este video y ayúdanos a preservar la memoria de los héroes que sirven en la sombra.